Retomando una idea, como decía Sergio Cáceres, de la izquierda, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner dijo en una entrevista antes de ayer, que como una forma de frenar el nepotismo y todos los males de esta justicia que tiene una pésima reputación, debería irse a la elección popular de los jueces. Bueno, esto me hizo acordar a un proceso similar electoral que ha habido en México, y por eso estamos en contacto con el consultor político, amigo también de México, Mario Hueso Quiñones. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querido Jorge, muy bien, con el gusto de saludar ahí a tu programa, a ti y a quienes nos están viendo ahí en ese hermoso país de ustedes. Bueno, resulta ser, Mario, que aquí está en la idea de emular la elección popular de los jueces. Yo tengo mis reservas, pero quisiera que me cuentes cómo ha pasado esta elección que hace solo pocos días ha sucedido allá en este país, en México. ¿Cómo ha sido el proceso? Hemos visto cómo, yo no sé, Cristian, si podemos ver de alguna manera cómo se presentaban los candidatos en México a ser jueces, utilizando herramientas de marketing político similares a las de cualquier candidato a una concejalía o una gobernación. Ahí está, mira. No es un privilegio la justicia no es un privilegio de unos cuantos, es un derecho de todos. Soy Harry Cruz, candidato a juez de distrito por el Distrito Judicial 1 de Veracruz. Hoy podría pararme aquí y hablar sobre mí, decirte que soy abogado por la UB, maestro en Derecho con mención honorífica, que tengo más de 10 años de experiencia y que amo a Veracruz. Pero realmente quien importa eres tú. El chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte ¿Podés creer lo que de dice? la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Están haciendo tuchi a tus derechos, ¿sabes qué? Bueno, ahí están, Mario. Y hay cosas... Hermanito, porque hay funcionarios públicos que no hacen bien tu chamba. Porque luego te andan dando macanazos. Este 1 de junio, confía en tu amigo Rigo. Durante años, la justicia ha sido esto: trámites, silencio y papeles que se acumulan sin respuesta. Estamos hartos. Son vidas, son tragedias, son personas. La justicia no puede seguir escondida. Hoy derribo este muro para que la justicia llegue a donde siempre debió estar, cerquita de ti. Soy Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte, y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora. ¿Podés creer, Mario? Soy Dora la Transformadora para la Corte Suprema de Justicia. Increíble, ¿no? ¿Estamos ahí? Bueno, a ver. Bueno, todo esto, estoy ahí, ¿me escuchas? Sí. Bueno. Hemos visto lo que han sido esos videos. Bueno. Sí. ¿Ya me escuchan por ahí? Tal vez hay una falla técnica. Bien, Mario, bien. Bueno. Sí, te escuchamos Bien. perfecto. Todo inicia con Gracias. Todo inicia con una especie de venganza del expresidente populista de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, porque en su momento los jueces le revertían muchas de sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, en sus temas polémicos, en sus obras polémicas, como el Tren Maya, donde no se hicieron estudios de ningún tipo, arrasaron con la selva, pues los jueces paraban las obras. Y a partir de ahí, como decimos en México, el expresidente pues se las cantó y les dijo que los iba a dejar sin chamba. Y a partir de ahí se dedicó a proponer a sus bases una especie de reforma para que los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los del Tribunal Electoral, etcétera, fueran elegidos por votación popular. Hay que decir que esto solamente existe en Bolivia. En ningún otro país del mundo existe este tipo de cuestiones.
En la elección de hace un año, exactamente, el 6 de junio de hace un año, donde la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, arrasó en las elecciones, pues Morena alcanzó un caudal de votos muy alto, que además con un amañe que hicieron con el Tribunal Electoral, les permitió de alguna manera tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores para poder modificar la Constitución. Ellos son 3/4 partes con el amañe que hicieron. No sacaron 3/4 partes de los votos, sacaron a lo mejor un 60%, pero con el amañe que hicieron en el Tribunal Electoral lograron tener esta mayoría. Y a partir de ahí hicieron esta reforma fast track para que saliera antes de que terminara el periodo del expresidente López Obrador y se concretaran en las elecciones del pasado domingo. ¿Qué consistió? Pues bueno, hubo muchísimas cosas. El régimen estimaba que iban a votar entre 20 y 30 millones de personas. En México somos 130 millones de personas y el padrón electoral es de 100 millones de posibles votantes. Solamente acudió a las urnas, Jorge, amigos, alrededor del 13%. Muy baja la Fue participación. la elección más baja en la historia de México. Por supuesto, la presidenta la calificó como de histórica, como que había ido a acudir muchísima gente, pero no se quedó ni a un tercio de lo que ella recibió de votos. Es decir, terminó siendo una votación de estructuras, una votación de partidos, partidizada completamente. Dos Entonces, preguntas, el primer tema Mario. es la bajísima participación que hubo en esta elección. Imagínate que la Suprema Corte de Justicia va a ser elegida solamente por el 13% de los que acudieron a votar para un país de 130 millones de habitantes, ¿no? El segundo punto, Jorge, es que amañaron la elección de una manera tremenda. Le dieron acordeones a la gente, literal un acordeón en México le llamamos a un papelito donde te diga cómo votar y por quién votar, para que la gente se metiera en la casilla, viera el acordeón, tachara lo que le decía el acordeón, donde por sorpresa los candidatos que ganaron de jueces y sobre todo de ministros para la Suprema Corte de Justicia fueron los que promovían la Cuarta Transformación, el gobierno actual de la República. Es decir, a partir de esta elección pasada, los 9 ministros de la Suprema Corte van a ser todos del partido Morena. Vale decir que ganaron los candidatos del gobierno. Transformación. Es decir, Morena, así es, ganaron los candidatos que el gobierno había propuesto. Entonces la Suprema Corte va a ser una especie de apéndice de Palacio de Gobierno aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, de lo que diga la presidenta, que era lo que le enfurecía al pasado presidente López Obrador, que no le pasaran absolutamente todo lo que él quería. Entonces, de tal modo que ahora el régimen actual, el partido Morena, va a tener control en el poder. Bueno, me dice que va a tener entonces Legislativo, control en el Poder Ejecutivo, Legislativo y en el Judicial. Ejecutivo, con la presidenta y en el Judicial. Bien, bien. Bueno, la verdad que... ¿Qué va a suceder aquí? Esto ya empezó. Tiene más de 3/4 partes en el Legislativo porque va a controlar. Bueno, tenemos algún problema de comunicación ahí. Bueno, a ver, Sí, bueno. Mario. ¿Sí? ¿Me escuchas? Hola, hola. Bueno. Sí, yo escucho, Jorge. Sí, ¿Ustedes me escuchan? entonces, Hola. dos cosas quería preguntarte, Hola. Mario. La primera es, bueno, es la suma del poder político porque tienen poder Por favor. ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y segundo, la pintura que tenés atrás de un hombre tomando mate. Bueno, la primera pregunta, pues sí, esto no se había visto desde el antiguo régimen priista, que fue calificado por Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta. En México en el siglo XX no tuvimos una dictadura militar, pero sí una dictadura de partido que terminó en el año 2000 con el triunfo del presidente Vicente Fox del Partido Acción Nacional, más representado por la derecha. Estamos regresando a ese tipo de años. Estamos hablando de los años en donde termina la Revolución Mexicana, cuando se terminan de hacer las instituciones mexicanas en los finales de los años 20,
hasta el 2000, donde solamente hubo un régimen de un partido que controlaba legislativo, ejecutivo y judicial. Es un retroceso de 20 años, Jorge, amigos, en este sentido, propiciado por el expresidente López Obrador, por su partido y por todos los que están ahora ligados ahí, incluso expriistas, expanistas y todos los que se han refugiado, digamos, ahora sí bajo el manto del poder. Muy bien, muy claro, Mario. Falta la segunda pregunta. La del señor tomando mate. Quise elegir un bonito cuadro. Sí, claro, quise elegir un bonito cuadro. Estoy en un despachando desde una especie como de café taller, donde también se trabaja, que se llama La Estancia Gaucha. Y tienen este hermoso cuadro de este gaucho tomando mate, una bebida que a mí también me gusta mucho, esa especie de té, que yo en los años que tuve la fortuna de vivir en Argentina, también lo gustaba y lo degustaba. Y quise poner esto, o quise colocarme aquí en homenaje a ese país que quiero tanto. Muy bien, Mario, ha sido muy amable y muy claro. Muchas gracias a ustedes, Jorge, gusto saludarte. Hasta la vista. Chau, hermano. Chau. Bueno, muy bien, ahí está, ¿eh? Es la suma del poder político ahí, en México, si no, peguen el palo, ¿eh? Vamos a la segunda tanda del horóscopo, Jorge. Vamos.